Vamos a ver la potencia de Excel usando Excel como base de datos. Se crea una base de datos con Excel con un clic, base de datos protegida y segura. La ventaja de usar Excel con base de datos es que la información está mayor protegida y menos expuesta a los usuarios, por lo tanto es más segura. Veamos cómo funciona. El primer paso es ingresar a la hoja base de datos. Dentro de hoja base de datos debemos llenar los campos, el nombre que le queremos dar a la base de datos y la contraseña que le queremos asignar. Lo de la contraseña es opcional, pero es bueno hacerlo porque tener la contraseña evita que cualquier persona pueda abrir mi información y pueda ver mi información. Entonces solo la abrimos a través de nuestra base de datos con Excel. Ahora lo que queremos hacer es crear la base de datos en blanco para comenzar a crear nuestra información, nuestras tablas, nuestros listados de clientes, productos, facturas, etc. Cualquier información susceptible de almacenar como base de datos se crea en esta base de datos que vamos a crear. Podemos crear cantidad ilimitada de bases de tablas o de información o de listados. Vamos a crear la base de datos en blanco. Entonces hacemos clic. Y lo que hacemos acá es, miren, me coge la información que está en la base de datos y me le asigna el nombre, acá ya no lo puedo modificar, JFKSOFDB y la extensión ACCDB, que es la extensión normal de Excel, de Access, y la contraseña. Y acá me dice, haga clic en generar BBA y copiar, o sea, hace este botón y ubique el cursor donde quiere que tenga el código generado. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer clic acá. Y a partir de acá que hemos creado un código que nos sirve para crear la base de datos. Ese código no lo vamos a crear acá, lo vamos a abrir en un archivo nuevo, en blanco, y vamos a crear un botón para tal efecto. Vamos a crear un botón de estos, puede ser este, y acá vamos a hacerle botón crear. Ese botón lo llamamos crear, vamos a colocarle un color y vamos a colocarle un título acá. Bueno, ese título se puede hacer fácilmente acá por modificar texto, crear base de datos, crear DB. Y ya tenemos creado el botón para almacenar la base de datos. Pues la base de datos acá, ¿dónde la vamos a crear? Acá en esta carpeta la vamos a crear. Acá debe aparecer porque es la carpeta base de datos. Así lo determinamos. Ahora lo único que nos falta hacer para que esto no funcione es el botón alterno y decirle asignar macro. Le decimos que es una nueva macro y le decimos que pegar. ¿Qué hace él? Me trae la información y me la coloca. El código que me generó sirve para crear una base de datos creada desde Excel. Entonces ya me salgo de acá y solo falta decirle crear base de datos. Y mire que no me funciona porque la base de datos necesita una función específica que debe trabajar toda base de datos, que es esta. Esta librería debe ser colocada para que todo me fluya dentro de la base de datos. Una librería que viene con Access y entonces toca llamarla o editarla. En este caso vamos a buscarla porque no la tengo por acá a mano. Vamos a buscarla. Esta es precisamente esa, Microsoft Office 14 o 12 o el que sea, Access Database Entity Object. Esa librería es necesaria. Y entonces ahora sí nos salimos y vamos a crearla. Y la base de datos fue creada. Es decir, que la base de datos ya fue almacenada acá en la carpeta las bases de datos. Venimos acá y tenemos ya la base de datos creada y vamos a entrar a la base de datos 1, 2, 3, 4, 5 que fue la contraseña que le dimos. Uy, se me olvidó la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 y ya entró y la base de datos está en blanco. Y ya podemos comenzar a construir las tablas, que también lo vamos a hacer
dentro de la base, dentro de la misma base de datos vamos a construir toda la tabla, pero también lo vamos a hacer desde Excel. Todo el manejo de base de datos lo vamos a hacer utilizando la base de datos, las macros que vamos a crear acá. O sea, esas macros las vamos a dejar listas en el blog para que la puedan crear, la puedan potenciar ustedes mismos. Más información en jfksoft.com.